Muy bien, vamos a continuar. En la clase anterior estuvimos viendo sobre lo que era el proceso del botiquín en casa, ¿no? El uso de varios materiales, varios instrumentos que nosotros mismos hemos utilizado en múltiples ocasiones, ¿no? Hemos realizado también lo que es las características, hemos visto algunos procesos, hemos visto algunos diseños. Pero lo importante dentro de lo que es el botiquín de primeros auxilios que nosotros debemos tener en casa, debe contener todos los materiales que nosotros necesitamos y requerimos siempre, ¿no? Dentro de lo que son las características que nosotros siempre hemos podido observar, determinar dentro de lo que es los materiales del botiquín en casa, corresponde a ser los materiales básicos que siempre debemos de tener, ¿no? Los materiales básicos que nosotros vamos a poder encontrar. Directamente nosotros, por ejemplo, ahora en pandemia, vamos a ir a observar, bueno, el uso de las mascarillas, ¿es así? Vamos a poder tener en cuenta lo que es el uso de los guantes, ¿no? Que son actualmente utensilios esenciales y de manera diaria muchas veces, ¿no? Tenemos que tener en cuenta acá otra pauta, también lo que es el uso del alcohol, ¿no? El OH, ¿no? El alcohol, que también debemos tener en cuenta. Ya saben ustedes que el alcohol, de acuerdo a los grados, tiene sus características, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado mucho sobre el alcohol, lo que era su proceso de efectividad, su proceso de eficacia, cómo mejorar uno del otro, ¿no? El 70 grados, 96 grados, incluso llegar hasta lo que es el alcohol yodado, ¿no? El alcohol yodado. Pero sin embargo, nosotros debemos de tener en cuenta en qué momento utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, el alcohol obviamente yo no lo voy a utilizar directamente sobre lo que es una herida, ¿no? Una herida abierta. Aparte del dolor intenso que va a presentar el paciente, también dificulta el proceso de cicatrización. El alcohol solamente, como nosotros ya hemos visto en la clase anterior, solamente se utiliza para piel inerte o sana. Nada más, ¿no? Nada más. Podemos tener en cuenta también el uso de las tijeras, algunas pinzas, el termómetro esencial que tenemos que tener en cuenta. Actualmente incluso hay un aparato muy pequeño, ¿no? El cual se difundió bastante con este proceso de la pandemia, ¿no? Y que medía la saturación de oxígeno, ¿no? Del paciente, su nombre lo indica, que viene a ser el saturómetro, ¿no? El saturómetro. Normalmente el saturómetro, que nosotros lo colocamos en el hito y nos da dos valores, ¿no? Un valor viene a ser la saturación propiamente dicha y el otro viene a ser el pulso o frecuencia cardíaca, ¿sí? En la saturación normalmente ustedes van a encontrar que lo máximo que van a observar es 100%. Lo normal, lo óptimo es que se encuentre entre 95 a 100 la saturación, ¿sí? 95 a 100. Si empieza a bajar, entonces tenemos que tener en cuenta ya un factor de alerta, ¿no? Un factor de alerta. Algo está pasando. La frecuencia cardíaca, lo máximo que van ustedes a encontrar es de 80 a 100 de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es muy diferente a lo que es el pulso. Ojo, el pulso lo encuentran de 60 a 100, ¿sí? De 60 a 100. Entonces, son dos cosas muy distintas que cuando lleguemos a lo que es signos vitales, vamos a ver cuál es la diferencia. Pero sin embargo, nosotros vamos a poder encontrar que el saturómetro se ha vuelto una parte indispensable, sobre todo en este momento de COVID, ¿no? Y que antiguamente y antes de la pandemia casi no mucha gente lo conocía, que sin embargo ahora se está utilizando como un aparato más para lo que es el control de las funciones vitales, ¿no? El control de las funciones vitales. Como habíamos visto en el botiquín de primeros auxilios, ¿sí? En el botiquín de primeros auxilios, ¿ok? Tenemos lo que es el uso de algunos medicamentos que también lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no?
El uso de los analgésicos, como habíamos visto, por ejemplo, el paracetamol muy utilizado, el ibuprofeno, ¿no? De repente por ahí encontramos el naproxeno sódico, ¿no? Naproxeno sódico, que son los que más se utilizan actualmente. Pero sin embargo, vamos a poder encontrar nosotros que dentro de lo que es este tipo de medicamentos, ya sea el acetaminofén, ya sea el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿no? Vamos a poder encontrar nosotros medicamentos que tienen un determinado nombre y que ustedes de repente van a escuchar en un momento cuando vayan por una emergencia, ya sea al hospital o a un centro de salud, que vienen a ser los AINES. Doctor, ¿qué serán los AINES? Van a escuchar esta palabra. Es un AINE, ¿no? AINE quiere decir antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, es un tipo de fármaco que tiene tres funciones principales. Es antiinflamatorio, es analgésico y es antipirético. ¿Sí? Son las tres A. Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Por eso se le denomina lo que son las tres A. ¿Ok? Sin embargo, dentro de lo que son todos estos medicamentos que normalmente encontramos en el botiquín, el paracetamol, el paracetamol, el paracetamol, solamente cuenta con dos de esas funciones, de esas propiedades. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la de analgésico y es antipirético. Doctor, ¿qué es antipirético? Es decir, piresis viene de piru, que es calor, pirético relacionado a lo que es en este caso la fiebre. Por eso se menciona que es antipirético, o sea, ayuda a bajar la fiebre. ¿Sí? Por tal motivo, el paracetamol no es considerado como un AINE, ¿no? No es considerado como un AINE. Por eso ustedes de repente encuentran a una persona que les diga, yo soy alérgico a los AINES, porque muchas personas ya saben incluso hasta el nombre técnico a lo cual es alérgico. Ah, ya, el doctor me ha dicho entonces que los AINES tienen tres funciones. Entonces, dentro de esas tres funciones, ¿quién está? Está el ibuprofeno. No, no le puedo dar ibuprofeno porque es alérgico. Está el naproxeno sódico. No le puedo dar naproxeno sódico porque también es un AINE, pero tengo paracetamol. Ah, ya, entonces le voy a dar paracetamol. De repente ha sufrido un golpe, tiene fiebre, entonces se le puede brindar lo que es este medicamento, ¿no? Este medicamento. Los sobres de suero oral que también son importantes, sobre todo cuando pacientes están con diarreas abundantes y están en proceso de deshidratación. Y los antihistamínicos, por ejemplo, tienen como lo que es la clorfenamina, ¿no? En tabletas. ¿Por qué son antihistamínicos? Normalmente cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona empieza a sufrir una reacción alérgica, ya sea algún alimento, sobre todo, ¿no? De repente algún tipo de producto que haya consumido, o de repente incluso hasta un medicamento, ¿no? Pero de manera leve empieza a enroncharse, empieza a sufrir hinchazón de los labios, ¿no? En algunos de los casos. Entonces libera grandes cantidades de histamina. Pues esta histamina es lo que provoca esas reacciones, ¿no? Es lo que provoca esas reacciones. Este tipo de compuesto químico, histamina, se libera frente a una reacción alérgica. Por lo cual los medicamentos que nosotros les vamos a dar se denominan antihistamínicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son medicamentos que contrarrestan la liberación de histamina y pueden continuar produciendo la reacción alérgica que se presenta normalmente. ¿Y cuáles son estos medicamentos antihistamínicos? Uno de ellos es la clorfenamina. El problema de la clorfenamina es muy buen antihistamínico, pero ¿qué sucede? Induce a la somnolencia, induce al sueño.
Por eso muchas veces se le puede brindar durante las noches. Otro, por ejemplo, es la cloratadina, perdón, loratadina, loratadina, la loratadina, ¿sí? La loratadina. Este es otro medicamento antihistamínico, se le puede brindar. Por ejemplo, el paciente presenta algún tipo de roncha por una reacción alérgica o presenta de repente picadura de insectos, ¿no? Y está con bastante comezón por el efecto de la liberación de la histamina, ¿no? Y se le puede brindar la loratadina también en tabletitas Bioran o en jarabe si son niños, ¿no? Si son niños pequeños. Entonces, son medicamentos que sí muchas veces debemos de contar como caso de emergencia dentro de lo que es el botiquín. Habíamos visto también que existen dos tipos de botiquín, ¿no? Uno que es para vehículos y uno que es exactamente para empresas o centros deportivos, que la diferencia obviamente es notoria, ¿no? Para lo que es el proceso, por ejemplo, eh, de uso vehicular o de uso de empresas. Si, por ejemplo, es de uso vehicular, ¿qué es lo que normalmente podemos ver? De repente hay un choque y hay un trauma, un golpe, y podemos utilizar, por ejemplo, lo que son vendas, se pueden utilizar lo que son gasas en caso de heridas, un esparadrapo, se puede colocar también lo que son compresas, ¿sí? Todo lo que es proceso de emergencia a un vehículo, ¿no? Todo lo que es proceso de emergencia. En cambio, en lo que es botiquín de empresas, centros deportivos, ya vienen a ser muchas veces algo un poco más específicos. Aparte de vendas, se pueden utilizar ungüentos, por ejemplo, como diclofenaco, algunos antiinflamatorios, ¿no? Se pueden utilizar también incluso lo que son gasas, ¿sí? Se pueden utilizar también lo que corresponde a ser eh, medicamentos directamente que induzcan lo que es el proceso antiinflamatorio frente a lo que es algún tipo de lesión que sea ya mayor complejidad, ¿no? Entonces, lo que corresponde hacer exactamente el botiquín difiere muchas veces, y como habíamos visto en clases anteriores, el proceso de en dónde se encuentra ubicado. Y acá tenemos, un botiquín vehicular puede contener pastillas para los mareos. Obviamente que si es el que está manejando ya no va a continuar manejando, ¿no? Porque ya el proceso ya es distinto, ¿no? Y puede sufrir un accidente. Un extintor, bueno, no va dentro del botiquín, pero sí lo consideran. Y el extintor, obviamente, dependiendo del tipo de uso que le puedan dar, ¿no? Triángulo de señalización, bueno, directamente dentro, obviamente, del botiquín no va, pero es parte significativa de lo que corresponde a hacer señalizaciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el botiquín, ya habíamos hablado también, que tiene que tener una ubicación lo más accesible posible. No debe tener candado, ¿sí? Pero sí estar lejos o no estar al alcance de niños pequeños por el riesgo de poder ingerir medicamentos o poder ingerir sustancias, soluciones que pueden llegar a ser nocivas para la salud, ¿no? Pueden ser en lugares altos, superficies altas, ¿no? A la cual se pueda tener accesibilidad muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. En el caso, por ejemplo, de un centro deportivo, bueno, dentro de lo que es el botiquín no solamente se ve lo que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el equipo, ¿no? Sino también materiales e incluso equipos que se pueden utilizar y que faciliten lo que es la atención directamente de este paciente o persona. Las camillas y el oxígeno, existen oxígenos que son portátiles, muy pequeños, de 500 ml, ¿no? Existen camillas también que son plegables y que son muy fáciles de poder utilizar, incluso de guardar. El equipo para sutura y cánulas orofaringeas. Para suturas en caso de que haya sufrido, por ejemplo, algún tipo de corte, un corte profundo, ¿no? Y que se necesite realizar la sutura o tratamiento en el lugar del hecho. Las cánulas orofaringeas corresponden a ser cánulas ¿para qué? Para poder brindar oxígeno. De repente el paciente deportista ha sufrido un trauma torácico y requiere lo que es oxígeno. Entonces se utilizan lo que son esas cánulas. Jeringa y agujas hipodérmicas solamente para la administración de algún tipo de medicamento, ya sea antiinflamatorio o analgésico,
que normalmente es el diclofenaco que se utiliza más, ¿no? Férulas para la inmovilización de las fracturas, que también vamos a ver en su momento. Pinzas hemostáticas y cuellos ortopédicos. Los cuellos ortopédicos vienen a ser los collarines, ¿sí? Los collarines. Las pinzas hemostáticas, bueno, esto corresponde a ser útil para cuando se forme una herida, ¿sí? Una herida y observemos un vaso de gran calibre que no deja de sangrar. Entonces el personal capacitado viene, clampa ese vaso, ¿no? Clampa ese vaso y se realiza, bueno, la atención inmediata hasta poder trasladar a un centro especializado. Compresas frías y calientes o bolsas de agua caliente o con hielo, como saben ustedes, el hielo directamente no se coloca porque puede producir la quemadura, pero frente a lo que es un trauma o un golpe, se puede utilizar durante las primeras 24 horas. ¿Ok? No se olviden de eso. Cubeta para esterilización de instrumentos, ¿no? Tensiómetro, estetoscopio, sonda nasogástrica. Bueno, la sonda nasogástrica dependiendo del estado del paciente, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que ya requiere un tratamiento mucho más específico, ¿no? Se puede utilizar y, como les mencioné al inicio, ¿no? Dependiendo del tipo de pacientes o personas que nosotros podamos tener en casa, ¿no? En este caso, en una empresa o un centro deportivo. Nuevamente les menciono, tienen que estar siempre en un lugar seguro, ya sea en el colegio, en el trabajo, ¿no? O en el domicilio, ¿no? No se debe ubicar en el baño por la humedad que presenta o en la cocina por las temperaturas muchas veces elevadas, ¿no? Algunos medicamentos son muy sensibles a ciertos cambios de temperatura, ¿no? Debe haber una lista de contenido. Esto mayormente para poder nosotros poder identificar rápidamente qué tenemos y poder mantener al día nuestro botiquín. Es decir, existen, sí, Olida Arroyo, levantó la manito. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Lo que noches, yo consulta, dígame. eh, los medicamentos, por más que estén, o sea, guardados, ya sea así, por ejemplo, ¿no? Porque en los baños. No la escucho muy bien. Hola, Ahora sí la escucho. Ahora sí la escucho. ya. Le decía, doctor, que los medicamentos, o sea, no pueden estar en el baño. ¿Por qué? Porque a veces están sin ninguna protección o el que no asisten protegidos no pueden estar ahí. Ya, me explico. Normalmente, eh, muchos de los medicamentos o fármacos deben estar en cierta temperatura, ¿no? Ese es uno. Dos, la humedad, dependiendo del tipo de medicamentos o de materiales que tengamos nosotros en el botiquín, pueden ser muy susceptibles a lo que es la humedad. Por ejemplo, muchas veces las gasas no vienen en empaque plástico, ¿no? Vienen en empaque de papel. Entonces, son susceptibles a la humedad. Tenemos en cuenta, por ejemplo, algunos materiales, ya sea que se utilicen, por ejemplo, para atención directa del paciente. Por ejemplo, las curitas, que muchas veces se utilizan bastante. La humedad los deteriora más rápidamente, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de algunos medicamentos y fármacos como tienen empaque, directamente casi no sufren el proceso de deterioro. El proceso de la ubicación básicamente se relata que algunos de los materiales que se encuentran dentro del botiquín sí deben mantenerse fuera de humedad, ¿no? Igual que lo que es la temperatura, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que son termosensibles. Entonces, temperaturas altas también lo deterioran. No quiere decir que todos los materiales del botiquín, ¿sí? Se van a deteriorar, ¿no? Simplemente son algunos de ellos que sí deben estar dentro del botiquín y que van a ser susceptibles nada más. Ahora, si de repente lo tienen en el baño y tienen medicamentos que no sean, por ejemplo, tan susceptibles a la humedad o simplemente sean de uso cotidiano y que se puedan mantener en uso permanentemente, no habría ningún inconveniente, ¿no? No habría ningún inconveniente. Entonces.
Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que dentro de lo que es el botiquín, revisar permanentemente lo que son las fechas de caducidad. Y eso muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces pasa eso. Hay fármacos o medicamentos, por ejemplo, que tienen una fecha de vencimiento, sobre todo las pastillas, las tabletas, y que dentro de ello no lo usamos, ¿no? De repente por ahí la clorfenamina tenemos en tabletas y pasan meses, meses y meses, o ampollas, por ejemplo, metamisol o diclofenaco, y pasan meses y meses y no lo utilizamos. Y justo en el momento que tenemos que utilizar, vemos y ya está vencido. De repente estamos en 2022 ahorita. Han vencido en diciembre de 2021, han vencido en noviembre de 2021. Entonces, sí tener bastante cuidado con eso, ¿no? Por eso justamente se solicita también la lista de cotejo en ese caso, ¿no? Ya, Pero doctor, con una respecto, sí, pregunta dígame, más. dígame. Y cuando a veces suele pasar de que tomas una pastilla, ¿no? A veces la mitad de una pastilla, Sí. y a veces lo guardas, al otro día vuelves o sea, a querer usar esa pastilla que te sobró la mitad, pero ya la encuentras húmeda. ¿Es recomendable tomarlo o ya no, doctor? No, ya no. Normalmente cuando son pastillas, se utiliza y se elimina por el proceso de la contaminación, ¿no? Y el Ah, ok. deterioro que tiene al no estar ya en su empaque original, ¿no? Entonces es recomendable mejor, se utiliza la dosis y se elimina el resto. Eso es lo que se recomienda. Si Ah, está ya, húmedo, doctor. con mayor razón todavía, ¿no? Con mayor razón. Ujú. Incluso hay algunos medicamentos, por ejemplo, que vienen en ampolla. Imagínense, por ejemplo, las insulinas. Las insulinas, bueno, no va directamente del botiquín, pero sí tiene que estar en refrigeración. Entonces, una vez abierto, sí se pueden reutilizar. ¿Por qué? Porque tienen todo y su sello de seguridad, ¿no? Los cloruros de sodio, por ejemplo, a veces se utilizan para una heridas. Normalmente abierto te puede durar hasta 24, máximo 48 horas si es que está dentro de lo que es la refrigeración, ¿no? Medio ambiente, 24 horas nada más, si es que está abierto. Entonces, sí tener bastante cuidado cuando se aperture y se quiera guardar algún tipo de medicamento también, ¿no? Muy bien. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, Continuamos. doctor, sí. Ah, ok. Gracias. Tenemos entonces por acá. Como hemos visto, ¿no? Todos los elementos deben estar debidamente empacados, ¿no? Y marcados en caso de líquido. Se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse fácilmente. Bueno, eso normalmente si es que hay niños pequeños, si se corre mucho el riesgo. Actualmente son muy pocos los frascos que vienen de vidrio, ¿no? Salvo sean ampollas, ¿no? Pero muchas veces los jarabes ya vienen incluso en botellas de plástico, ¿no? Así que no hay mucho riesgo en eso. Y como les mencionaba, ¿no? Revisar periódicamente el botiquín y estudiar aquellos elementos que se encuentran sucios, contaminados, dañados o vencidos. En algún momento, por ejemplo, nosotros, les hago un hincapié de algo de repente que hacemos en el hospital con el coche de paro. El coche de paro es, como su nombre lo indica, es un coche que se utiliza para pacientes que han ingresado a lo que es un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio y se tiene que utilizar de manera inmediata. ¿Y qué tenemos en ese coche? Todo lo que son ampollas. Y bueno, la mayor parte, casi todas son de vidrio, por no decir todas, ¿no? Para poder brindar la atención y la administración de manera inmediata al paciente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, observamos de repente que una ampolla en la fecha de vencimiento, todavía estamos 2022, vence 2023, 2024, le colocamos una cinta verde. De repente vence este año, pero todavía es a fines, ¿no? Le ponemos una cinta amarilla, eso pega amarilla. Y de repente vence en 1 o 2 meses, le ponemos una cinta roja. ¿Cuál es el objetivo? Que como es el proceso a veces de emergencia, y muchas veces en caso de emergencia no nos percatamos y no muchas veces nos ponemos a observar la fecha de vencimiento en ese momento, porque es emergencia, solamente abrimos el cajón e identificamos el color, que es lo primero que ves, y de manera inmediata. Entonces, si vemos de repente de color rojo, es lo primero que agarramos. ¿Por qué? Porque sabemos que ya está a punto de vencerse.
No está vencido, sino tiene un par de meses para poder vencerse y lo tenemos que utilizar primero. Si ya no hay rojo, tengo amarillo y verde, utilizo el amarillo, porque sé que está más cerca a vencerse. Al último, utilizo el verde, ¿no? Entonces, es una forma muchas veces que utilizamos dentro del hospital, del coche de paro, para poder identificar más rápidamente cuál es el medicamento que está más próximo a vencerse. Y como emergencia, inmediatamente lo podemos utilizar, porque es lo primero que identificamos, ¿no? El color rojo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta pues, el uso del instrumento botiquín, que debe lavarse, debidamente desinfectarse, secarse y guardarse nuevamente, ¿no? Y eso normalmente lo podemos utilizar, por ejemplo, en el equipo de sutura, así que lo tenemos como parte del equipo botiquín. De repente las piezas hemostáticas, de repente algunos materiales, ¿no? Actualmente se utiliza lo que es el autoclave, ¿sí? O se puede utilizar lo que es también otro medio de esterilización, o se puede enviar también a esterilizar, dependiendo si es una empresa, ¿no? Porque lo más seguro es que se utilice lo que es gas, porque eso se empaca, se llena de un tipo de gas que es el peróxido de hidrógeno, y simplemente se tiende a esterilizar, ¿no? O simplemente se hace hervir, pero el problema es la humedad, ¿no? Y los materiales de filo siempre tienden a eliminarse, ¿no? Se empieza a desgastar más todavía y con el óxido y todo lo demás, por eso no se recomienda mucho que se haga hervir. Antiguamente sí se hacía, pero sin embargo, si tienen lo que es su máquina de esterilización, se mete y se esteriliza con calor seco nada más. De caso contrario, solamente se puede desinfectar con alcohol, ¿sí? No recomendaría alcohol yodado, ¿por qué? Porque el alcohol y el yodo ya ambos son corrosivos para lo que es material metálico. Así que preferente solamente con alcohol bien lavado y simplemente con el alcohol, ¿no? El alcohol 70 grados. Para administrar medicamentos, deberá tenerse en cuenta las contraindicaciones para cada gas. Bueno, nosotros utilizamos, y lo que le mencionamos siempre son los 5 correctos, ¿no? Los 5 correctos. En sí son 10, ¿sí? Pero vamos a ver nosotros lo que son los 5 primeros. ¿Cuáles son? Primero, el paciente correcto. Después, el medicamento correcto, la hora correcta, la dosis correcta y la vía correcta, ¿no? Eso es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, en un campo hospitalario y les voy a compartir. Por ejemplo, el paciente correcto identificamos directamente, ¿no? Al paciente para que no haya ningún tipo de negligencia, ¿no? Y normalmente lo hacemos por el nombre. Y eso muchas veces nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, si es que tenemos muchos pacientes, estamos en una empresa, estamos en un club y hay un accidente donde existen varios pacientes o varias personas. Entonces, muchas veces se indican medicamentos o se tienen que administrar medicamentos y se tiene que identificar el tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, paciente que ha sufrido un trauma, un golpe, ¿no? Queremos administrar diclofenaco, ¿ok? Paciente, por ejemplo, identificado, medicamento diclofenaco en ampolla, ¿no? Diclofenaco en ampolla. Bueno, la hora en este caso sería esta, ¿no? En ese momento exactamente. La dosis, normalmente cuando son pacientes adultos utiliza dosis completa, puede ser una ampolla directamente y lo que normalmente se administra, ¿por qué vía? Intramuscular, ¿no? Intramuscular. En un momento también vamos a poder ver. Intramuscular. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Ya cuando se hagan lo que son los días correctos, tienen que ver, por ejemplo, el estado del paciente, fecha de caducidad, integridad del medicamento, ¿no? Entonces, todas esas cositas que muchas veces van acompañadas y que hayamos hablado. Pero sin embargo, estos 5 correctos son lo que son la base de todo lo que es administrar un medicamento directamente. Bueno, chicos, eso era básicamente lo que nos quedaba completar un poco con respecto a lo que era el botiquín de primeros auxilios. Si hubiese alguna pregunta más con respecto al botiquín para poder pasar a lo que es bioseguridad. Si hubiese alguna consulta, alguna pregunta. Muy bien. Continuamos entonces. Dentro de lo que es, dentro de lo que es primeros auxilios, debemos tener en cuenta siempre nosotros que existe lo que es un denominador. Aparte del uso del botiquín, ¿no?
es el proceso de la bioseguridad. ¿Quién me dice qué entienden por bioseguridad? ¿Qué pueden entender por bioseguridad? A ver, jóvenes, ¿qué entienden por bioseguridad? El proceso de bioseguridad no es tan amplio como pensamos, ¿no? Básicamente, bioseguridad es el proceso de protección, de seguridad, las medidas que nosotros debemos tener en cuenta para poder salvaguardar nuestra propia seguridad y la del paciente. Eso es bioseguridad, ¿no? Son las medidas que debemos de adoptar, básicamente. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es bioseguridad existe una definición práctica, ¿no? Es un conjunto de mecanismos, nos dice, ¿no? Mecanismos y medidas preventivas. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos que evitar. Tratar de lesionarnos aún más dentro de todo lo que es el proceso de algún tipo de daño, ya sea lesivo o no lesivo, ¿no? Ojo, que este proceso de bioseguridad va a permitir proteger a quién, al paciente, a la comunidad, es decir, a las demás personas a las cuales nosotros estamos presentes. ¿Y frente a qué? Frente a lo que son riesgos de origen biológico, ¿no? Por ejemplo, ahora el COVID, todos utilizamos lo que es bioseguridad. ¿De qué manera? Utilizamos lo que son las mascarillas, ¿sí? Utilizamos lo que son los guantes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso de bioseguridad no solamente es, por ejemplo, mantener todo en orden, de repente, materiales, tratar de evitar dañar a la otra persona, sino también es protegernos y a la vez de nosotros protegernos, proteger también a las otras personas, ¿no? Entonces, tenemos esa situación. Básicamente, protegernos de agentes biológicos, de agentes físicos, ¿sí? De agentes químicos y de procesos mecánicos, ¿no? Entonces, toda esa característica nosotros debemos tener en cuenta frente a lo que es bioseguridad. Ahora, cuando nosotros hablamos básicamente de bioseguridad, tenemos que tener en cuenta la exposición que vamos a tener, ¿no? Ya sea un proceso de contaminación. Por ejemplo, ahora en lo que es el proceso de COVID, ya se ha visto lo que es el retiro de las mascarillas, ¿no? Pero sin embargo, al parecer vamos a volver por el proceso mismo que ocurre ahora sobre la viruela del mono, ¿no? Pero sin embargo, mucha gente todavía lo mantiene. Son muy pocas las personas que se han retirado lo que es la mascarilla. Ahora, tener en cuenta algo. La mascarilla no es para que nosotros nos protejamos. La mascarilla simple es para nosotros proteger a la otra persona de lo que nosotros estamos eliminando. Y eso muchas veces en todo el tiempo de COVID la gente a veces no ha entendido el porqué, ¿no? Había gente que se la retiraba, no la usaba, ¿no? Pero en sí no era para que nosotros nos protejamos, sino era para proteger a las otras personas. Y eso era la idea. Riesgo real de adquirir infecciones de transmisión parenteral oncótica, ¿no? Claro, o sea, acá ya estamos hablando de transmisión parenteral como las diferentes vías. Por ejemplo, una inyección, o nos podemos hincar o pinchar con una aguja, ¿no? Tener bastante cuidado. Ojo, que los guantes, si nosotros utilizamos, no nos va a proteger de un pinchazo. Por eso tener bastante cuidado al momento de poder utilizarlos, ¿no? Cuando hablamos moco cutáneo, hablamos, por ejemplo, de algunas secreciones que podamos eliminar o estar cerca a un paciente, por ejemplo, que tenga algún tipo de enfermedad y elimine cierto tipo de secreciones. Por ejemplo, imagínense que estamos en un vehículo. Hay una persona que está sin la mascarilla y empieza a toser. Cuando empieza a toser,
o una persona empieza a estornudar incluso hasta hablar, elimina ciertas partículas junto con unas gotitas muy diminutas, casi imperceptibles. Se denominan las gotitas de flush o fluge. Solamente tienen micras, pero que pueden, dependiendo del proceso, llegar a una distancia hasta de 7 a 9 metros. Por ejemplo, en un estornudo, una persona puede presentar incluso, puede presentar y eliminar estas gotitas hasta una distancia de 7 a 9 metros. Imagínense. O sea, si yo estoy a 4 metros, 5 metros, y la persona estornuda con todo su alma, fácilmente no llega. Ahora, ¿por qué dice mucocutánea? Oh, doctor, pero yo tengo mascarilla. Claro, pero la mucosa no solamente es en la boca. La mucosa que tienes también es a nivel de los ojos. Doctor, entonces me puedo contagiar si llega a nivel de la mucosa de los ojos, puede provocar cuadros infecciosos. Cuadros infecciosos. Entonces, tener bastante cuidado. Ahora, dependiendo también del proceso de la vía de ingreso. Si es un paciente, por ejemplo, que está con COVID y te llega a nivel del ojo, no es la vía de ingreso directamente. Puede provocar una infección, una inflamación a nivel ocular, pero directamente no te va a atacar como COVID. ¿Por qué? Porque el ingreso del COVID es por vía respiratoria, nariz y boca, básicamente, ¿no? Nariz y boca. Pero obviamente que en esas gotitas que eliminan no solamente va a haber COVID, va a haber una gran cantidad de bacterias que obviamente provocan infección. Tenemos que tener en cuenta siempre, bueno, que hace detalle directamente a lo que es personal de salud, pues normalmente se maneja así, pero ya como capacitadores en salud, tienen que tener bastante cuidado, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad. Muchas veces no infecciosa, pero sí tener en cuenta eso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a un paciente y el paciente, por ejemplo, presenta una enfermedad viral llamada VIH o está en su etapa de SIDA, nosotros no tendríamos que cuidarnos de él. Más bien él tendría que cuidarse de nosotros. ¿Por qué, doctor? Me dirán ustedes. Porque ese paciente está inmunodeprimido. Ese paciente tiene sus defensas completamente bajas. Como ustedes saben, el virus del VIH ataca lo que nosotros llamamos los linfocitos CD4, que son unas células que corresponden a ser las defensas del cuerpo. Entonces, al eliminar las defensas, cualquier tipo de bacteria o virus que ese paciente puede adquirir, lo puede matar. Lo puede matar. Doctor, pero no me puede contagiar a mí, me dirán ustedes. No, la única forma en la cual que te pueda contagiar ese paciente de VIH es si tiene lo que es relaciones sexuales con usted o simplemente si es que tiene algún tipo de contaminación por vía sanguínea, ya sea una inyección, ya sea una transfusión, ya sea un pinchazo. Mientras tanto, no se va a transmitir de otra forma. O sea, por las lágrimas no, el sudor no, por tocarse las manos tampoco, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta todas esas. Ahora, si el paciente como es inmunodeprimido, muchas veces se relaciona con una enfermedad pulmonar llamada tuberculosis, y si este paciente ya tiene la enfermedad, ahí es diferente, porque ese paciente sí nos puede contagiar a nosotros tuberculosis, ¿no? Que ya es otra enfermedad que sí requiere tratamiento. El objetivo básicamente de lo que es bioseguridad que viene a ser, proveer de conocimientos amplios sobre bioseguridad, ¿no? Lo que les permite a ustedes por poder detectar riesgos, como les explico, ¿no? Tienen un paciente, por ejemplo, infectocontagioso, tienen que protegerse y tienen que prevenir, ¿no? Que ustedes puedan caer en el proceso de la infección, si es el caso, ¿no? O simplemente ahondar cualquier tipo de proceso que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Eso es bioseguridad directamente. Bueno, es un poco de lo que nosotros vemos a nivel hospitalario, ¿no? Se tienen que prevenir personas, instituciones, medio ambiente, pero sin embargo, este proceso de bioseguridad hospitalaria muchas veces lo hemos tocado, sobre todo cuando son empresas. ¿Por qué? Porque ponemos como un parámetro, como un ejemplo de todo lo que es el proceso, ya sea tópicos empresariales, ¿no?
tópicos o centros de salud, ¿no? O puestos de salud, ¿no? En empresas siempre va a tener su tópico y siempre van a tener todos su indumentaria, siempre va a tener un personal de salud, pero sin embargo, muchas veces esto lo aplica el mismo personal que está trabajando en el establecimiento, así no pertenezca al servicio tópico. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Existen normas y procedimientos de salud ocupacional para bioseguridad? Sí. Uno de ellos es el personal de salud o el personal capacitado en salud, el que puede brindar primeros auxilios, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que están recibiendo lo que es el curso de primeros auxilios, ya son personal capacitado para poder brindarlo, ¿no? Y por eso lo que siempre tenemos que tener en cuenta es cómo protegernos para poder proteger a las demás personas. Entonces, para nosotros poder identificar este proceso, vamos a tener que tener en cuenta ciertas pautas. Primero, que dentro de todo proceso de atención siempre vamos a encontrar un riesgo biológico, que es la primera línea que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Podemos encontrar en el personal de la misma entidad de salud o en personal que trabaja en el establecimiento o la empresa, ¿sí? El paciente o la víctima, que muchas veces vamos a poder encontrar, y el equipo de contacto, ¿no? ¿A qué se refiere con equipo de contacto? Equipo de contacto, es decir, a todo el material que haya estado en contacto con el paciente o la víctima que tenemos al frente, ¿sí? Frente a lo que es el personal, por ejemplo, ya sea de la empresa o del establecimiento, encontramos administrativos, personal profesional y los servicios gerenciales que están dentro de lo que es el proceso de salud ocupacional y que son los encargados de ver el panorama de riesgo. Los pacientes o las víctimas a los cuales normalmente vamos a tener acceso para poder brindar lo que es el auxilio, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que se encuentre o no se encuentre infectado por alguna enfermedad. Y el otro, que muchas veces, ya sea un establecimiento de salud, ya sea un establecimiento empresarial, ya sea un tópico, siempre alberga una cantidad determinada de bacterias o microorganismos, que son propios del ambiente, ¿eh? Si ustedes ven, por ejemplo, en un establecimiento de trabajo, si una persona o un trabajador se enferma, por ejemplo, de un resfriado, eso va a continuar como parte de una cadena, ¿no? Porque ese tipo de virus e incluso bacterias se alberga dentro del ambiente, ¿no? Y son propios. Doctor, me dirán ustedes, pero hay muchos que se han enfermado en mi servicio, pero yo no me enfermo. Claro, es que son varias pautas que tenemos que tener en cuenta. Uno viene a ser parte del sistema inmunológico, ¿no? Parte del sistema inmunológico. Y el equipo de contacto, bueno, con el cual vamos a manejar, ¿o no? Ese contacto directo, contacto directo. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que muchas veces el proceso corresponde a ser parte de infecciones cruzadas. Doctor, ¿qué son infecciones cruzadas? Dirán ustedes. Las infecciones cruzadas básicamente corresponden a ser el trasladar la infección de una persona a otra. De repente por ahí nosotros atendemos una víctima en el establecimiento, o en la empresa, o en la calle incluso. No estamos con mascarillas, la otra persona está sin mascarilla también, pero no nos hemos percatado de que esa persona ha tenido una enfermedad, de repente está con tuberculosis, ¿no? O tiene una neumonía, en el peor de los casos, ¿no? Ese tipo de enfermedades se transmiten por vía aérea. Nos contagiamos nosotros. Llegamos a nuestra casa, compartimos con la familia, hacemos signos y síntomas y también contaminamos con los que estamos en contacto con nuestra familia. Eso viene a ser una infección cruzada. Que nosotros somos los que van a trasladar muchas veces los cuadros infecciosos de una persona a otra. Y eso tenemos que evitar. ¿Cómo? Realizando todo lo que es proceso de bioseguridad que vamos a hacer más adelante. Y para ello tenemos que tener en cuenta los principios básicos de bioseguridad.
¿sí? Los tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales. Y esto es importantísimo. Esto sí lo tienen que tener en cuenta siempre, siempre, siempre como parte de primeros auxilios, en todo momento. Por ejemplo, tenemos la universalidad. ¿Qué quiere decir universalidad? Considerar a toda persona potencialmente infecciosa, sus fluidos corporales y todos los materiales que se encuentren en contacto con ellos. Eso es universalidad. ¿Cómo así, doctor? Me dirán ustedes. Claro, es que cuando nosotros estamos en contacto o queremos auxiliar a una persona, ¿sí? Básicamente, esta persona puede tener cualquier enfermedad. Y nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera la misma persona que atendemos saben que tienen una enfermedad. Una enfermedad, hablamos infecto contagioso, ¿no? Entonces, para ello, nosotros debemos de tener en cuenta mucho cuidado y tratar a esta persona como potencialmente infecciosa. Y como lo que muchas veces hemos estado haciendo ahora en pandemia, ¿no? Ustedes saben muy bien, por ejemplo, ya yo estoy en una reunión, nadie tiene síntomas, no tienen COVID, pero nosotros ya sabemos por experiencia que hay personas que tienen COVID pero son asintomáticas. Y de repente esa persona contagia a otra persona y esa persona sí ese síntoma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para proteger nuestra mascarilla, el alcohol, los guantes, ¿no? Entonces, a eso vamos con universalidad. No sabemos qué enfermedad tiene esa persona e incluso esa persona directamente muchas veces no sabe qué tipo de enfermedad es la que tiene. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. En caso de las barreras de protección, es todo lo que hemos estado utilizando hasta el momento en caso de COVID. La mascarilla, ¿no? Incluso utilizamos el mandilón, el guardapolvo en algunos casos. Si ustedes van de repente a un centro, un puesto de salud, van a ver que están con su mandilón, están con botas. ¿Se acuerdan que utilizábamos las caretas en un momento? Esa es una barrera de protección y es un pilar. Algunos utilizaban lentes, lentes protectores. Es una barrera de protección. La mascarilla, ¿no? E incluso esas mascarillas con respiradores. Yo les pregunto, jóvenes, ¿creen ustedes que estaba bien el uso de esa mascarilla con respiradores? ¿Se podría utilizar de manera adecuada? ¿Qué me dicen? Perdón. Profesor, yo creo que no, porque de todas maneras como que algunas personas, bueno, en el caso cuando yo estaba trabajando veía personas que iban con ese tipo de mascarilla y no podían respirar bien, como que no podían hacerlo. Entonces, para protección puede ser, pero o sea, para un uso constante no era tan recomendable. Ya. Muy bien. ¿Qué más me puede decir de repente otra? ¿Por qué son recomendables o no eran recomendables? Profesor, buenas noches. Buenas Yo noches. tengo entendido que las mascarillas con respiradores podían proteger a la persona que está usándolas, pero no a los que estábamos tal vez cerca de una persona que está infectada y use esa mascarilla, porque el respirador era lo que expulsaba a la persona hacia el exterior, el aire contaminado y absorbía, porque tiene un filtro que podía absorber y a esa persona la protegía. Bueno, no estoy tan segura de la información, pero conocía casos de que muchos sí se infectaban cuando estaban alrededor de gente que estaba contagiada, pero ellos decían, pero igual está usando mascarilla. Claro, pero creo que ese filtro solamente era para asegurarse a la persona de absorber un aire limpio, por decirlo así, y no se preocupaba de lo que es a exterior lo que expulsaba. Claro, muy bien, Luz. Claro, esas mascarillas que tu compañera muy bien menciona, eh, tenían unos filtros laterales. Esos filtros laterales impedían el ingreso de contaminantes para que nosotros podamos respirar mejor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Al momento nosotros de exhalar, y eso es lo que muchas veces faltaba en esa mascarilla, hay
un medio de exhalación que es en la parte media. A ver, vamos a ver por acá un ratito. Había un medio de exhalación en la parte central. ¿Qué sucedía? Ese tipo de mascarillas tienen dos filtros laterales y llevan un filtro central. Ese filtro central, la gente y las personas no lo utilizaban, porque ese filtro central era para la exhalación, ¿no? Y no utilizaban ese filtro, solamente utilizaban los filtros laterales. Por eso no se recomendaba, no se recomendaba. E incluso yo he observado personas que solamente han utilizado la mascarilla sin los filtros laterales. No, sí, literalmente, sin los filtros laterales, ni laterales ni centrales, ¿no? Pero normalmente, claro, si no tenían ese filtro central, no era adecuado. Y muchas personas pues lo utilizaban en la calle. Ahora, dependiendo de lo que es su uso, ¿no? Incluso en los hospitales se colocaban una mascarilla, de repente han podido observar, se colocaban una mascarilla encima del filtro. Eso es para poder utilizarlo como filtro de exhalación, ¿no? Como filtro de exhalación. Pero normalmente ese tipo de mascarillas tienen 3 filtros. 2 laterales y 1 central, ¿no? Y no se utilizaba el central que era de la exhalación. Entonces, tenemos en cuenta, pero la primera barrera de protección que nosotros debemos tener en cuenta, y acuérdense bien porque es pregunta, va a ser pregunta de examen, ¿sí? Viene a ser el lavado de manos, que también tiene una técnica. ¿Okay? El lavado de manos que nosotros conocemos como el lavado de manos médico no es el lavado de manos casero que utilizamos normalmente en casa. No es el lavado quirúrgico que tiene un tiempo de 5 minutos y que el lavado es hasta por encima del codo. El lavado de manos médico es un tipo de lavado con una técnica que te va a ayudar a poder eliminar la mayor parte de suciedad y germes. ¿Se puede utilizar jabones de cualquier tipo? No necesariamente. Se puede utilizar si es en casa y si hay disponibilidad, jabón líquido. En otro caso, se puede utilizar lo que es en jabón de barra, ese jabón Bolívar en jabón de barra. Los jabones cosméticos no tienen cierta propiedad para poder eliminar la mayor cantidad de bacterias o microorganismos, ¿no? Pero sin embargo, dependiendo de lo que es el uso, como les menciono, si tienen posibilidad, mucho mejor es el jabón líquido, ¿no? Es la primera intención. Y como ya saben, y ya hemos repetido, ¿no? El secado con papel toalla, ¿no? Con papel toalla. Ahora, si es en casa, bueno, normalmente utilizamos una toalla de tela que se puede ir cambiando, ¿no? De manera periódica. No hay inconveniente con eso. Por otro lado, la pauta corresponde a hacer las medidas de eliminación. Como ya vemos universalidad por un lado, barreras de protección, vamos a ver las medidas de eliminación. Nosotros vamos a poder encontrar muchas veces en el momento, y van a observar ahora esto cuando vaya a un establecimiento de salud, existen tachos con bolsa negra, existen tachos con bolsa roja. Incluso hay otros que son con bolsa amarilla. Los que son las bolsas negras es para poder eliminar residuos no contaminantes. Y de uso común, por ejemplo, las hojas de papel, cartones, plásticos, ¿no? Ojo, no estamos hablando de reciclaje. Estamos hablando de eliminación por material contaminado, ¿no? Reciclaje es muy distinto. Reciclaje ya lo divides. Lo divides en plástico, papel, cartón, vidrio, ¿no? Básicamente. Este es otro tipo de distribución. En el que la bolsa negra corresponde a ser básicamente a material, por ejemplo, que no es contaminado. La bolsa roja sí es material contaminado. Y ahí sí tienes que, a ver, vamos a ver por acá, creo que tengo una imagen. No, más adelante. Entonces, en bolsa roja, lo que nosotros tenemos que eliminar, por ejemplo, si es una persona que tiene una herida, la gasa con sangre. Si es, por ejemplo, papel, no sé, que han utilizado para sonarse la nariz o para eliminar las secreciones, a la bolsa roja.
porque tiene fluidos y es un contaminante, ¿no? De repente por ahí han puesto o han colocado inyección, las torunas que han utilizado, las gasas con las que han limpiado de repente una superficie o está con secreciones, a la bolsa roja. Todo lo que está contaminado con ese tipo de secreciones. Entonces, ahí vemos lo que es la bolsa negra y la bolsa roja. Entonces, la bolsa amarilla normalmente se utiliza para poder eliminar lo que son frascos de desecho, ¿no? De medicamentos, básicamente. Pero normalmente en los pasillos a nivel hospitalario muchas veces ven en el baño bolsa roja y en los pasillos bolsa negra, ¿no? Porque cada uno tiene una función. Doctor, me dirán ustedes, ¿y las agujas, las jeringas, también las boto en la bolsa roja? No, nunca se eliminan ahí. Por eso van a observar eso. Por eso van a observar eso. Entonces, normalmente para lo que es la eliminación de punzocortantes, se utiliza lo que es un envase de acuerdo a lo que es bioseguridad. Bioseguridad puede ser de cartón o puede ser de plástico. El objetivo es que se mantenga en un recipiente con paredes resistentes, ¿sí? Y que normalmente se tiene que llenar hasta las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque después de llenarse las 2/3 partes, eso se cierra y va a venir lo que es el centro de eliminación. Normalmente se contrata, ya sea en empresas, en tópicos, en centros, contratan lo que es su centro de eliminación de residuos. Entonces, solamente por norma técnica se llenan hasta los 2/3 para que ellos lo procesen y ya lo eliminen de manera adecuada. Pero ahí solamente son punzocortantes, ya sean bisturí y agujas, ¿no? Lo recomendable es que si ustedes, por ejemplo, colocan un inyectable, no le coloquen lo que es el capuchón o la tapita de la aguja, sino colocan la inyección y directamente va en ese frasco. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes quieren colocar el capuchón, van a correr el riesgo de pincharse. Si es una persona, por ejemplo, que ustedes no conocen, ¿qué pasaría? Estaríamos transgrediendo ¿cuál de los 3 pilares? La universalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de qué enfermedad padece el paciente. Ahora, las enfermedades que nosotros tenemos más riesgo son 2. La hepatitis y el virus del VIH. A ver, voy a llamar a alguien. A ver. Lady. ¿Estará Lady por ahí? Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita Lady. Señorita Lady, le pregunto, ¿qué cree usted que sea más rápido de poder contagiarse? ¿El VIH o el virus de la hepatitis B? El virus de la hepatitis B. Virus de la hepatitis B. Gracias, señorita Lady. A ver, vamos por acá. Saulo Junior. ¿Estará Saulo por ahí? Saulo. De repente está elaborando. Arroyo. ¿Estará Arroyo por Presente, ahí? profesor. Doctor. Buenas Presente, noches, señorita. ¿Cómo está? Señorita, para usted, ¿qué enfermedad se transmitirá más rápido? ¿La hepatitis B o el virus del VIH? Bueno, yo creo que es el VIH, doctor. El VIH. Ok, señorita Sí. Arroyo, muchas gracias. ¿Solo Dígame, eso dígame. nomás? Sí, bueno, solamente para poder ir haciendo el... Pero sí, dígame. Claro, bueno, a mi parecer es el VIH. ¿Por qué? Porque a veces estás mucho más expuesto tal vez a tener contacto, no sé, si por ejemplo no quieres auxiliar a una persona y no conoces, puede ser que esté una pequeña partícula de sangre o algo que haya sido, ¿no? De una herida o algo, te puedes contagiar, ¿no? De este virus. En cambio, la hepatitis, sí hay probabilidades también de contagio, pero como que no es tan alto como el del VIH. Bueno, Ok, este es en señorita, el caso muchísimas mío, ¿no?
O sea, a mi Claro. parecer también. Ok, gracias, señorita. Bien, para poder aclarar un poquito tu parte de la hepatitis, estábamos hablando de la hepatitis B, ¿ya? Porque la hepatitis A es un tipo de hepatitis que se transmite por los alimentos. La hepatitis B tiene el mismo proceso de transmisión que el VIH, ¿sí? A ver, vamos a ver. Carmen Rosa, señorita Carmen Rosa, buenas noches. ¿Me estará por ahí la señorita Carmen Rosa? A ver, vamos a pasar entonces. Darwin. ¿Estará el joven Darwin? Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Darwin. A ver, Darwin, para concluir esta parte, para ti, ¿cuál será más rápido de poder transmitirse? ¿El virus de la hepatitis B o el virus del VIH? El virus de la ¿Virus de? Disculpa, Darwin, no te escucho. hepatitis B, doctor. De la hepatitis B. Oh, De la hepatitis, sí, doctor. ok, gracias, Darwin. Muy bien, entendemos esto. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos siempre de la hepatitis B y lo que es el virus, bueno, va a redundancia el VIH, siempre se relaciona primero de manera a cómo es el proceso de adaptabilidad. El virus del VIH es un tipo de virus que se denomina anaerobio. Doctor, ¿qué es anaerobio? Anaerobio quiere decir que es un tipo de microorganismo que no puede vivir en un ambiente con oxígeno. ¿Sí? Muy diferente de lo que es la hepatitis B, que es un tipo de microorganismo aerobio, que sí puede vivir en un ambiente con oxígeno. De ahí partimos. Si, por ejemplo, tenemos una inyección, retiramos la aguja después de haber colocado la inyección, ¿sí? El riesgo es mínimo si el paciente tiene VIH. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque al momento de mantenerse la aguja durante unos segundos, en lo que es el medio ambiente que contiene oxígeno, el virus ya no lo soporta. Por eso el riesgo muchas veces es mínimo de contagiarse por este tipo de medio directamente por el VIH. No digo que sea un 0% de contagio. Estamos hablando de un porcentaje mínimo. ¿Sí? Un porcentaje mínimo. Incluso relaciona con un 0.04%, ¿no? Pero hay un porcentaje. A diferencia de lo que es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B sí se puede transmitir incluso rápidamente, ¿no? Por eso, como muy bien sus amigos, sus compañeros lo mencionaron, el virus de la hepatitis B es el que se va a transmitir y es el que mayor riesgo de transmisión presenta en estos casos, ¿no? Presenta en los casos. Entonces, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, es con el riesgo de que nos podamos transmitir sobre lo que es la hepatitis B. ¿Sí? ¿Me están Zabulla? Sí, sí, señorita, muy bien. La hepatitis B sí es mucho más rápido, ¿no? De poder transmitirse. Vamos por acá. Doctor, Listo. pero una consulta. Sí, dígame. ¿Cómo es que se adquiere la hepatitis B? O sea, ¿hay bastante probabilidades que uno se pueda contagiar de eso? ¿O es que algo tiene que ver para que uno, o sea, tenga ese virus y pueda contagiarlo? Ya. La hepatitis B básicamente es un tipo de virus que se puede transmitir por vía sanguínea y se puede transmitir por vía sexual, al igual que el VIH, ¿no? Esa es la hepatitis B. Ahora, se puede transmitir si nos pinchamos, por ejemplo, con una aguja que ha sido utilizada en un paciente con hepatitis B, sí. ¿Por qué? Porque tiene mayor tiempo de vida sobre esa superficie. Y al momento de ingresar, ingresa mucosas, ingresa a vía sanguínea, y es fácilmente que podamos transmitir. Ahora, no confundamos con lo que es la hepatitis A. La hepatitis A es un tipo de hepatitis que se transmite a través de los alimentos. Es un tipo de contaminación feco-oral. Es decir, pacientes que tienen hepatitis B
eliminan el virus y el proceso de contaminación a través de las heces, ¿no? A través de las heces. Y muchas veces los alimentos tienden a contaminarse cuando crecen, sobre todo al ras del suelo. O muchas veces por una falta de higiene, que es la principal causa, ¿no? Lavado de manos, higiene de las frutas y verduras, higiene de productos, por ejemplo, que no hayan sido procesados directamente, ¿no? Entonces, ahí vemos lo que son las formas de transmisión, ¿no? La hepatitis A, por vía de alimentos, y la hepatitis B, que es punto del tema, básicamente por vía sanguínea, por transmisión sexual directamente, ¿no? Una transfusión también puede permitir el proceso del contagio con hepatitis B. Por eso muchas veces a todo donante siempre se realiza lo que es un perfil, ¿no? Se realiza todo lo que es exámenes, sobre todo para poder determinar si tiene hepatitis o algún tipo de enfermedad venérea que se pueda transmitir. Por eso pacientes, por ejemplo, que hayan tenido hepatitis B, no pueden, o ha tenido, por ejemplo, algún tipo de enfermedad venérea, sífilis, por ejemplo, que es el más común, no pueden donar sangre directamente, ¿no? No pueden donar sangre. Dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, de bioseguridad, como le mencionaba, acá hablamos bastante de universalidad y que justamente les mencioné en un inicio, ¿no? Y que tenemos que considerar a toda persona infectada, sus fluidos corporales, los objetos que hayan estado en contacto con ellos, ¿no? Ya sea las gasas, por ejemplo, en uno de ellos, ¿no? Sea de repente por ahí que nosotros observamos las torunas de algodón, ¿no? O de repente por ahí encontramos pacientes que han convulsionado y están cialorreicos. ¿Qué quiere decir cialorrea? Cialorrea quiere decir que el paciente elimina grandes cantidades de saliva, ¿no? Y el paciente, por ejemplo, después de una convulsión, si es epiléptico, de repente nos encontramos con una persona que es epiléptica, le limpiamos de repente con gasa lo que es la secreción, ya está contaminada. Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el proceso de bioseguridad y dentro de ello lo que es universalidad, ¿no? Tener en cuenta que todos esos fluidos están potencialmente contaminados, incluso el mismo paciente. Acá tenemos lo que es las barreras protectoras que mencionamos en un inicio, ¿no? Protegen. Acá, bueno, hablamos del auxiliar o simplemente del personal capacitado, ¿no? O del asistente en salud, que va a brindar lo que es la atención, incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. Ya encontramos lo que es la mascarilla que siempre debemos de utilizar, ¿no? Los guantes, ¿no? Las gafas, ¿no? Ahora me dirán ustedes, doctor, dentro de las mascarillas, si yo utilizo 2 mascarillas simples, porque la mascarilla de repente la N95 me molesta demasiado, claro, te puede proteger, pero en un menor porcentaje. Las mascarillas como la N95, ojo, estamos hablando de las N95 que tienen un proceso de presión a partir de lo que son sus elásticos. No estamos hablando de la KN95, las blancas que utilizamos y que compramos en la calle. Eso no tiene lo que es un proceso de protección óptimo, mejor dicho, ¿no? Para un paciente, por ejemplo, si estamos frente a lo que es una persona infecto-contagiosa. Las mascarillas N95 que normalmente se utilizan, si hablamos de un ambiente, por ejemplo, hospitalario, a diferencia de repente de lo que utilizamos en la calle, tiene lo que es un borde hermético, es decir, los elásticos cumplen una función de cerrar herméticamente los bordes de la mascarilla, lo más herméticamente posible, porque de todas maneras por ahí va a salir aire, pero lo más herméticamente posible para evitar lo que es y asegurar que el paciente, que el personal pueda protegerse de infecciones, ¿no? Protegerse de infecciones. Incluso en unas mascarillas de tipo N95 tienen lo que es un filtro central, ¿no? El cual nos permite lo que es el proceso de la exhalación. Otro proceso de barrera de protección que viene a ser la inmunización activa, las vacunas. Jóvenes, ¿se han vacunado con la 3ª dosis y la 4ª dosis? ¿O solamente han llegado hasta la 2ª algunos? Yo sí tengo 3ª dosis, doctor. 3ª dosis, muy bien.
¿Alguno que se haya vacunado con la cuarta? Yo solo tengo la tercera, doctor. Tercera dosis. Muy bien. ¿Nadie se ha vacunado con la cuarta todavía? Doctor, para recibir la cuarta dosis, ¿qué fecha tiene que pasar que haya recibido tercera dosis? Lo redujeron siquiera lo que son unas 2 semanas. Lo redujeron el plazo. O sea, pasado las 2 semanas que haya recibido la tercera dosis, ¿puede Ujú. vacunarte con la cuarta? Puede vacunarse la cuarta. El inconveniente, ¿cuál fue con la cuarta dosis? Le comento algo. En el proceso de la vacunación, hubo un inconveniente y eso de repente han escuchado por los noticieros. Se estuvieron vacunando con la cuarta dosis, ¿no? Con la cuarta dosis. ¿Qué sucedió? Simplemente esta vacuna la estuvieron aplicando 0.5 ml. Y muchas de las personas presentaron lo que era dolor, presentaron lo que era malestar, presentaron dolor de cabeza, presentaron erupciones, pero estuvieron mal. Después el Ministerio de Salud sacó un comunicado. ¿Qué decían en este comunicado? Decían que no era la dosis adecuada. No era la dosis adecuada. Que la dosis adecuada era 0.25, es decir, la mitad de la dosis que estaban administrando. Por eso, muchas veces, las primeras personas que estuvieron en el proceso de vacunación, los primeros que se vacunaron, ¿qué sucedió? Empezaron a tener todas esas molestias, ¿no? Sin embargo, ahora están vacunados con 2.5. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, a poder vacunarse con la cuarta dosis, 2.5. Con respecto a tu pregunta de lo que es el tiempo, eh, como estado en lo que es la línea 107, disculpen, las 2 semanas son después de haber tenido COVID. Normalmente la cuarta dosis, si te has aplicado la tercera, es todavía a los 5 meses. A los 5 meses de la tercera, disculpen. Normalmente nosotros, bueno, cuando hay pacientes que hayan tenido COVID y ya han tenido ya sus 5 meses, pero les ha dado COVID, normalmente tienen que pasar 2 semanas de haber culminado su proceso o su periodo de cuarentena para que recién puedan vacunarse. Disculpen. Son 5 meses después de la tercera dosis que se tienen que aplicar la cuarta, ¿sí? Después de 5 meses. Ya, ¿Ya? doctor. Sí, a mí me dio el COVID cuando tenía la segunda dosis. Pasó un mes, me vacuné con la tercera. Pero de ahí no sabía si tenía que recibir la cuarta o no. Por eso es que como Sí, ahorita te que se están trata de colocando eso. la cuarta. Sí, pero ahora ya han regulado lo que es la dosis a 2.5. ¿Ya? No, Pero no te doctor, preocupes. ¿qué vacuna es la que se Bueno, están poniendo o es cualquier vacuna? estaban con la Pfizer. Estaban con la Pfizer. La verdad, hasta hace un tiempo estaban con la Pfizer. Creo que la AstraZeneca también. Pero ahora como están tratando de terminar lo que era un lote que tenían, la verdad no sabría decir muy informado bien si es que ya terminaron con ese lote, porque una vez terminado ya iban a cambiar lo que es el tipo de marca, ¿no? Ah, ya. O Entonces sea, todo depende de eso. Ujú. Si terminan con un lote de uno para no quedarse porque eso se vence y de ahí continúa, porque estaban con la Pfizer. Después la cambiaron a lo que es la AstraZeneca, ¿no? ya, pero la AstraZeneca es la moderna, ¿verdad? Sí, sí. No, ya. No, Ujú. ya, doctor, gracias. Ok. Ahora, dentro de lo que es el proceso también de protección, tenemos que tener en cuenta, bueno, el uso de guantes. Hubo un error también a un inicio de la pandemia. Todo el mundo se vieron, empezaron a utilizar guantes, la gran parte de las personas. Pensaban protegerse, pero con los guantes agarraban el dinero, agarraban su cartera, agarraban los objetos, agarraban todo. Y más bien el proceso era de una contaminación cruzada bárbara.
Porque el uso de los guantes es, por ejemplo, ya yo utilizo para una área contaminada y para evitar el cruce de contaminación, elimino esos guantes, ¿no? Esa es la finalidad. Pero sí veía que los guantes lo utilizaban, por ejemplo, agarraban el dinero, agarraban los objetos, incluso algunos agarraban lo que es su pañuelo, su papel higiénico para poder utilizarlo cuando estaban resfriados, y se veía eso en la calle, y agarraban todo. Y lo que propiciaba más era el proceso de contaminación, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, a que tengas las manos descubiertas y utilices tu alcohol gel permanentemente, ¿no? Es muy diferente. Es muy diferente. Dentro de las precauciones universales tenemos, como ya le mencioné, el lavado de manos, el uso de guantes, las mascarillas que estamos utilizando hasta ahora, la bata de protección, dependiendo del lugar donde nosotros nos podamos encontrar, ¿sí? Anteojos, eso sí, protección, según requerimientos de cada procedimiento también, ¿no? Si están de repente en un área donde hay bastante contaminación, les sugeriría incluso utilizar lo que es el mandilopróxilo, no. Basta con una buena mascarilla, unas buenas gafas o unos lentes y sus guantes en el bolsillo, dependiendo del ambiente donde se encuentren, sería lo más propicio, ¿no? Lo más propicio. Y siempre lo que es su solución antiséptica, ¿no? Su alcohol a 70 grados. Que siempre lo llevamos. Dentro de las precauciones universales tenemos nosotros que tener en cuenta también características de los líquidos corporales que son contaminantes. Tenemos la sangre, la saliva, el semen, las lágrimas, bueno, si es ambiente hospitalario, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, de repente por ahí están en la movilidad, están en el colectivo, hay una paciente que está gestando y en ese momento rompe fuente, y se moja y elimina todo lo que es el líquido amniótico. Ojo que es un líquido corporal de alto riesgo, ¿eh? Es contaminante, así que también tienen que tener cuidado. Tener en cuenta lo que es el proceso de contaminación, limpieza, desinfección y esterilización, ¿no? Entonces son diferentes niveles. La desinfección, ya yo lo puedo hacer como su nombre indica, con una sustancia desinfectante que puede ser alcohol 70 grados. Y dependiendo de la superficie, ¿no? Puedo utilizar incluso hasta alcohol iodado, ¿no? Manejo adecuado de objetos afilados y punzocortantes. Como les menciono, tratar de colocarlos en un envase que sea de paredes resistentes que estamos utilizando. Manejo y eliminación segura de desechos y recipientes, de igual manera, ¿no? Bolsa roja, bolsa negra. Hacer desinfección adecuada de los ambientes de los establecimientos, con el hipoclorito de sodio al 10%. Ya. Normalmente, el hipoclorito de sodio o la lejía que conocemos normalmente, siempre viene del 5.5%, ¿no? 5.5%. Entonces, se recomienda utilizar, ¿no? Sobre todo en superficies que no son corrosivas, es decir, superficies que no son metálicas. ¿Por qué? Porque se va a oxidar. He visto en muchas de las empresas, por ejemplo, que tienen sus muebles cubiertos con una lámina metálica. Se va a oxidar. A menos que sea aluminio, ¿no? El aluminio es muy difícil que se oxide, casi no se oxida el aluminio. Pero si es de metal o de acero o de fierro, tengan por seguro que se va a oxidar, ¿no? Eso más que todo para que puedan proteger sus superficies, ¿no? Los mecanismos de transmisión, ¿no? Pueden ser, dependiendo de la fuente, el mecanismo de transmisión propiamente dicho y del personal justamente que se encuentra en ese momento, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de fuente puede ser una superficie o puede ser una persona. Por ejemplo, tienen un personal en el trabajo que está tosiendo o que está estornudando. Esa es la fuente de contaminación. Porque si él estornuda o si tose y no tiene la mascarilla o no se protege, está contaminado toda la superficie. Y ese es el mecanismo de transmisión. Sería por vía aérea. Por vía aérea. Y obviamente ya sea el trabajador, las personas que se encuentran alrededor, vienen a ser las personas afectadas por el proceso de la contaminación directamente.
Tenemos nosotros 3 pautas. La puerta de salida, tenemos la puerta de entrada, tenemos lo que es la fuente. La puerta de salida, pues es el reservorio, puede ser un paciente o cualquier otra persona que esté enferma, pueden ser las secreciones que elimina, el material contaminado que utilizamos para poder atender a esa persona, ¿no? La vía de transmisión puede ser por vía respiratoria, puede ser cuando el paciente tose o estornuda, ¿no? Puede ser si el paciente tiene una herida y está sangrando, pide los tejidos del paciente, ¿no? Secreción del paciente en superficie contaminada, los fomites. Los fomites, como ya hablamos anteriormente, vienen a ser objetos o superficies inanimadas que pueden contener una gran cantidad de bacterias y que pueden participar en el proceso de la transmisión de infecciones. Intestino del paciente, bueno, la eliminación, ya sean los desechos, medios o cultivos de microorganismos y la secreción del paciente con en superficie contaminada, como ya hemos mencionado. La vía de ingreso, ¿no? O, perdón, en este caso la vía de salida puede ser también por algún tipo de inyección que hemos visto, un pinchazo, una herida, una salpicadura, tos, estornudo, contacto directo con las secreciones, ¿no? Y todo siempre a través de la mano, por eso la principal barrera de protección que tenemos es el lavado de manos, ¿no? Es el lavado de manos. Doctor, ¿y si me pongo guantes? No, un lavado de manos nunca va a reemplazar a una colocación de guantes, ¿no? Porque siempre el guante también presenta lo que es microporosidades, a través de los cuales se puede transmitir enfermedades. Los mecanismos de transmisión puede ser por vía parenteral. Vía parenteral hablamos, porque vamos a repetir varias veces estas palabras, a todo lo que es, por ejemplo, la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía endovenosa, ¿sí? Eso es la vía parenteral. ¿Y qué enfermedades podemos tener en cuenta? La hepatitis B, encabezado, la hepatitis C, el VIH. Podemos hablar de infecciones respiratorias. Ojo que nosotros hablamos de universalidad y no sabemos el paciente de qué enfermedad tiene. Y ahora que estamos encima con lo que es el virus, la viruela del mono, peor todavía, ¿no? En respiratorios tenemos la difteria, la meningitis meningocócica, ¿no? Tenemos el neumococo, tenemos la influenza, la tuberculosis, sarampión. El cólera, bueno, que ya no se escucha mucho, pero también está presente, ¿no? A nivel entérico, es decir, todas las enfermedades que son fecorales, la hepatitis A, la hepatitis C, la salmonela o tifoidea, como le conocen, ¿no? En contacto directo, piel a piel, la sífilis, la infección de gonocosis, el gonococo, ¿no? La gonorrea, ¿no? La escabiosis, ¿no? La escabiosis o la sarna, de repente algunos lo conocen. La pediculosis o los piojos, ¿no? Por artrópodos. Artrópodos estamos hablando más que todo de lo que son las arañas, ¿no? Los zancudos. Tenemos el paludismo, la leishmaniasis, fiebre amarilla, el dengue, pero solamente en áreas endémicas, ¿no? Entonces son los mecanismos de transmisión y las formas y las enfermedades que nosotros vamos a poder encontrar que se puedan transmitir, ¿no? En este actual. Y la puerta de entrada, la piel, la vía oral, las mucosas conjuntivales, estamos hablando de los ojos, la mucosa nasal a través de la respiración y la vía digestiva, es decir, a través de lo que es los alimentos por vía oral, ¿no? Tenemos que hacer un proceso de seguimiento. Muchas veces en el mismo centro de trabajo existen lo que son focos de infección. Y tenemos que tener en cuenta cuál es, porque muchas veces incluso encontramos personal que se contagia, y no sabemos cuál es el origen. Y para ello nosotros tenemos que tener cierto tipo de normas. Y entre ellos es la sepsia y la antisepsia. Desde la limpieza, la descontaminación y la desinfección de todo tipo de superficie, ¿no? Conocer y aplicar panoramas de riesgo, ¿no? Sobre todo personal que muchas veces es más susceptible. Y estábamos hablando de personas adultos mayores en un establecimiento de trabajo, ¿no? O personas inmunodeprimidas. Muchas veces no sabemos. Bueno, hay empresas que sí realizan lo que es, y actualmente incluso hasta con el COVID, realizan no necesariamente visitas de inspección, pero sí seguimiento a través de las líneas telefónicas, ¿no?
para poder ir determinando cómo continúa el proceso. En los mecanismos de transmisión tenemos siempre aplicar normas de bioseguridad como lo hemos visto y tenemos que tener en cuenta accidentes de trabajo, ¿no? De cualquier índole que también vamos a ver en alguna oportunidad. Y ya sea el trabajador o en el personal que se encuentra en la empresa, siempre el uso del EPP, ¿no? Tener en cuenta el estado inmunológico, el uso de las vacunas. Por eso actualmente ya mayor parte de las empresas solicita que sean 3 dosis, ¿no? Directamente. Siempre se recomienda exámenes de laboratorio, bueno, en este caso el hisopado, ¿no? Para pacientes, por ejemplo, que son sospechosos todavía de COVID. Y siempre tener en cuenta lo que es la capacitación de todo el personal para que puedan reconocer e identificar riesgos, ¿no? Estos son algunos escenarios de trabajo y cómo poder prevenir, ¿no? Áreas de riesgo a vigilar y eventos a vigilar. Por ejemplo, los sitios o servicios donde se manejan líquidos de precaución universal. Los baños, ¿no? Los baños, que se mantengan los más limpios posibles. Y siempre que se mantenga una persona a cargo de la limpieza y desinfección de los mismos, ¿no? Que es lo más común. Proceso de manejo de residuos hospitalarios o residuos contaminados, ya sea en cualquier tipo de lugar, ¿no? O empresa, o tópico, ¿no? Manejo de ropa contaminada. O normalmente si el paciente, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa deportiva que tiene un accidente y se mancha con sangre, obviamente ya se considera como contaminada, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Eventos a vigilar en el ambiente, condiciones de la iluminación, que es muy importante. Los espacios, ¿no? Que todo se encuentre en orden y aseo. Yo siempre he observado que mientras más ordenado y de repente menos cosas que no se utilizan, encontramos en un ambiente, es mucho mejor, porque incluso la desinfección y el aseo es mucho más sencillo. En la organización, práctica de las normas de bioseguridad, vigilancia del accidente de trabajo. Bioseguridad ahorita en todo tipo de empresa, que se mantenga como parte de trabajo presencial, sus vacunas, su mascarilla y su alcohol gel, ¿no? Es importantísimo eso. Dentro de lo que es la sepsis y la antisepsia también que hemos hablado, hablamos de lo que es la degerminación o limpieza, ¿no? Disminuye el número de microorganismos con agua o jabón sin eliminarlos ni inactivarlos, ¿no? Solamente se elimina por arrastre, nada más. No lo va a eliminar, no los va a matar. No va a disminuir su proceso de regeneración y multiplicación. Porque el siguiente proceso de lo que es la sepsis y antisepsia después de la limpieza viene la desinfección. Y acá sí utilizamos lo que son sustancias. Uno que puede ser la lejía, ¿sí? Otro que puede ser básicamente detergentes. Otro que pueden ser los antisépticos como el alcohol, ¿no? 70 grados. Y por último, el cual va a eliminar todo tipo de microorganismos, viene a ser el proceso de esterilización, ¿no? Que ya es mucho más específico. Bueno, acá básicamente el ejemplo es un ambiente hospitalario, ¿no? Críticas, semicríticas y no críticas, para lo que es el proceso directamente de desinfección, ¿no? Por ejemplo, una sala de partos es un área crítica, de repente vamos a un hospital y vamos a visitar, ¿por qué? Porque hay sangre. Urgencias, ¿no? Los servicios de alimentación, y esto sí, incluso en algunas empresas que brindan servicios o tienen ambientes de servicio, son áreas semicríticas. Doctor, así sea en campo libre o en campo abierto, sí, ¿por qué? Porque lo que son los fomites, que ya sabemos que en este caso vienen a ser las mesas, tienen que estar desinfectadas, ¿no? Áreas no críticas, por ejemplo, las salas de espera, ambientes, por ejemplo, donde encontremos de repente bastante ventilación y sea de circulación constante, ¿no? Circulación constante. Dentro de lo que son algunos objetos, por ejemplo, invasivos, el instrumental que muchas veces utilizamos incluso en el botiquín, ¿no? Semicríticas, bueno, ya son algún tipo de materiales e instrumentos que son invasivos, ¿no? Que básicamente es uso de personal de salud. Y no críticas, por ejemplo, si estamos de repente con un tipo de personal o incluso está en casa, ¿no?
Patos se refieren a lo que son los papagayos, ¿no? Donde muchas veces los pacientes que están postrados orinan y eso se tiene que eliminar. Son como unas jarritas, ¿no? Donde el paciente orina y eso ya lo elimina, ¿no? El otro es la chata. La chata viene a ser donde realizan las deposiciones, ¿no? Y acá vemos lo que son las barreras protectoras, los guantes, las mascarillas, el mandil, el gorro, los lentes, dependiendo de lo que es la situación, lo podemos utilizar, ¿no? Los equipos de protección que normalmente incluso hemos estado utilizando, los lentes, las caretas, la mascarilla, ¿no? Ropa inadecuada, bueno, este es un campo hospitalario, obviamente que un campo, un ambiente que se encuentre en hospital no se debe utilizar ese tipo de indumentaria, ¿no? Los barbijos, también llamados así de las mascarillas o respiradores, ¿no? Como ya le mencioné, este tipo de mascarillas básicamente lo que va a hacer es proteger a las otras personas, a los otros individuos, más no a nosotros directamente. Porque nosotros vamos a proteger a las otras personas, pero directamente ¿de qué? Directamente de lo que nosotros vamos a poder observar que eliminamos a través ya sea de estornudos o de la tos. No diseñadas para proteger contra inhalación de partículas muy pequeñas y se deben usar una sola vez y luego desecharlas a la basura, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Utilizamos 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? Directamente. Estos son los respiradores que vienen en diferentes modelos, que muchos sí lo utilizan, hasta ahora he visto. Se requiere lo que es un ajuste adecuado, sobre todo a nivel de los bordes, para poder tener en cuenta que sea de manera hermética y solamente el proceso de respiración es de manera central. La eficiencia de filtro es un 95% de todo lo que es las partículas que nosotros podamos inhalar, ¿no? La eliminación de desechos, bueno, como ya les mencioné, tener en cuenta siempre lo que es la bolsa roja y la bolsa negra. Incluso hasta en casa podemos utilizar eso, ¿no? Eso es un poco de lo que son los residuos, los hechos que se clasifican a nivel hospitalario, ¿no? A nivel de lo que es la clase A, residuos biocontaminados, y son secreciones y líquidos orgánicos. Y nosotros los podemos considerar, por ejemplo, acá como parte de secreciones en el baño, ¿no? La bolsa roja en lo que es el tacho. Incluso eso nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos protegemos, sino también vamos a proteger a los que son recolectores de basura. Van a ver una bolsa roja, entonces van a poder identificar, ¿no? Ah, este es contaminado. Tener bastante precaución, ¿no? Incluso con los vidrios, ¿no? A veces colocamos lo que son vidrios dentro de lo que son las bolsas y lo que se recomienda es colocar un rótulo donde se tiene que colocar bolsa con vidrios, porque a veces viene el personal que atiende lo que es los camiones de basura y lo agarran y se han cortado muchas veces, ¿no? En la clase de residuo especial, ¿no? Básicamente se pueden utilizar lo que son productos químicos, corrosivos, inflamables, explosivos, lo que utilizamos muchas veces incluso para lo que es limpieza de la casa, ¿no? La lejía, los ácidos, ¿no? Químicos que pueden ser muchas veces nocivos incluso, ¿no? Por los vapores que pueden emanar. Y la clase C, que son residuos comunes, observen acá, ¿ven? Donde se puede utilizar y desechar todo tipo de productos, ¿no? Si queremos ser un poco más específicos dentro de lo que es la eliminación de contaminantes. Por otro lado, acá encuentran ustedes lo que son los diferentes colores, ¿no? Ya más que todo para el proceso de reciclaje. En el verde, desechos ordinarios no reciclables. En el rojo, riesgos biológicos, que pueden ser gas a todo lo que es contaminado. En el negro, bueno, anatomopatológicos pueden utilizar ahí de repente o se observa lo que son muestras que sean orgánicas, ¿no? Que muchas veces no son aplicados para lo que es directamente el domicilio, ¿no? Pero sí se utiliza normalmente con color negro en ambientes no hospitalarios para todo lo que son desechos comunes. El color blanco que es para vidrio y el color gris que es para papel, cartón, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces varía dependiendo de lo que es el lugar y el establecimiento que tenemos y cada uno siempre con su rótulo, ¿no? ¿Ven? Y hay que tener bastante cuidado con lo que eliminamos, ¿no?
Incluso nosotros mismos podemos tener el riesgo de poder lesionarnos incluso hasta el momento de transportar lo que son estos residuos, ¿no? Tener mucho cuidado con respecto a eso. Esta es la Ley de Bioseguridad, Decreto Supremo 24676, ¿no? Y tener muchas veces en cuenta dentro de lo que es servicio de calidad, ¿no? El autocuidado y la bioseguridad son fundamentales para prevención de accidentes con riesgos biológicos. En todo momento, en la calle, en la casa, en el trabajo, siempre tener en cuenta eso. Se necesita trabajo en equipo y conciencia de la importancia de la prevención. Mucho, mucho, porque muchas veces incluso hasta en el trabajo, ¿no? ¿Qué sucede? Muchos utilizan la mascarilla, otros no utilizan la mascarilla. El riesgo todavía es potencial porque han aumentado casos de COVID por el periodo del Día de la Madre. Han aumentado, ¿sí? Entonces, junto con lo que es la viruela del mono, el Ministerio de Salud ha sacado que es posible que volvamos al uso todavía de la mascarilla, ¿no? De la mascarilla. Entonces, es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, jóvenes. Esto con respecto hasta lo que es el día de hoy. Voy a pasar lista para poder tener en cuenta la asistencia de cada uno. Si es que hubiese algún tipo de consulta y pregunta, me la pueden brindar al final. Álvarez Rojas Darwin, ¿está presente? Presente, doctor, presente. Muy bien. Arroyo Infantes. Presente, doctor. Gracias, señorita. Chamorro Muñoz. Chamorro. Okay. Chávez Rodríguez. Chávez Rodríguez. Okay. Juárez Carrizán. Perdón, Juárez Camizán. Evelyn. Bien. Malma Chávez. Malma Chávez. Pereira Laos. Pereira. Quiroz Tomás. Quiroz Tomás. Presente, profesor. Ok, gracias. Siguas Zulca. Siguas. Okay. Trujillo Altamirano. Trujillo. Vargas Espinosa. Vargas. Okay. Fernández Hidalgo. Fernández. Mestanza Bulla. Presente, doctor. Ok. Chicos, acuérdense, queda grabado que con el 30% de inasistencia no van a poder dar el examen final. ¿Ya? Si por ahí se encuentran con sus compañeros, les informan. Por otro lado, traten de ingresar a lo que es la plataforma. Solamente una de sus compañeras me ha hecho lo que es parte de lo que se había dejado, ¿sí? De lo que es el comentario. Ingresen siempre lo que es su plataforma. En el foro de debate había dejado un video para que puedan realizar el comentario. Solamente Luz Ivonne Quiroz Tomás a realizar el comentario. Los voy a esperar, sigan haciendo el comentario para poder tener notas y poder realizar lo que es su calificación. ¿Okay? De todas maneras ingresen porque siempre se publican una que otra tarea. Muy bien, chicos, En el sería... foro de debate, doctor, ¿lo ha publicado? Sí, en el foro de debate hay un video. O van a observar ese video con el título de bioseguridad y van a hacer un comentario qué les parece el video. ¿Sí? Y si tienen de repente por ahí algún tipo de artículo o algo que fundamente su comentario, obviamente que tiene mucho más puntaje. ¿Sí? Mucho más puntaje. Ingresen nada más, realicen el comentario y se les va a considerar como parte de la nota. ¿Okay? Ok, doctor.
Muy bien, chicos. Sería todo por el día de hoy. Más bien, si no hubiese alguna pregunta, consulta adicional. Doctor, buenas noches. Le Buenas habla noches. Lino. No Dígame. me ha llamado de la asistencia. Es mi primera clase. Ah, ya. A Mi ver, primera vamos a ver asistencia. acá. Sí. A ver. Ya. ¿Me das tu nombre, por favor? Tu apellido primero. ¿Le parece si le escribo? Claro, claro, no, no hay ningún problema. Me escribes por interno. Ok. Lady Diana Araujo, ¿no? Me dice, no la llamé. A ver, un momento. Ya. A ver. A ver. Araujo, Malpartida, Lady Diana. Te voy a considerar, no te veas. Doctor, una consulta. Ok. Dígame, señorita. Sí, el video que he publicado es acerca del medio ambiente y los cuidados. Sí, es básicamente un video en el cual es de panorama de lo que es un atentado a la naturaleza. Ah, ya, sí, ya lo encontré Ujú. recién. Ya, Entonces, ya. quiero que vean lo que es ese video y lo comenten. Ujú, ya. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ya nos estaremos viendo entonces el próximo lunes. ¿Sí? Cualquier cosita, ya tienen mi número por el WhatsApp. Me hacen cualquier consulta o cualquier pregunta con respecto a lo que es el curso de primeros auxilios. Doctor, Ok, bueno, dígame. yo la verdad que no tengo el número. Incluso profesor anterior he escuchado que tienen un WhatsApp, el cual yo no tengo ningún WhatsApp para poder, o sea, comunicarme. O es que se tiene que comunicar a la asesora virtual, que es la que está. Sí, porque, a ver, te voy a ver el nombre. Sí, porque son los que están como administradores del grupo. Ya. Ah, o sea, por Entonces, intermedio de para ella que uno tiene que comunicarse. claro, Ah, ok. Ya, sí, el, eso es lo que no tenía sí, claro, el porque. joven, ¿no? Para que puedan, para que los puedan integrar al grupo del WhatsApp del curso de primeros auxilios. Ujú. Ujú. Ya, Ya está. doctor, gracias. Muy bien. Ok, señorita. Muchísimas gracias con todos por la atención. Ya nos estaremos viendo entonces la próxima clase. Que tengan buen inicio de semana. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.